San Ambrosio. San Ambrosio, cuyo nombre significa inmortal, es uno de los famosos doctores que la Iglesia de Occidente tuvo en la antigüedad, junto con San Agustín, San Jerónimo y San León. San Ambrosio nació en Trèveris en el año 340 y falleció en Milán en 397. Fue un destacado arzobispo de Milán y un importante teólogo y orador. Es uno de los padres de la Iglesia y uno de los 33 doctores de la Iglesia Católica. Hijo de un prefecto romano, Símaco, de Galias, Ambrosio estudió letras y jurisprudencia en Roma y fue después secretario del prefecto de la ciudad, Petronio Probo. A los 31 años de edad, era ya él prefecto de las provincias de Emilia y Liguria, con residencia en Milán. A inicios de su carrera política, fue elegido obispo de la diócesis milanesa, por ser de Milán, que rigió hasta su muerte acaecida en el año 397. La leyenda cuenta que un día, cuando no sabía hablar, estando en el jardín de la residencia de sus padres en Trèveris, acudió un enjambre de abejas a revolotear por su rostro, y que varias de ellas se deslizaron sin picarle en el interior de su boca. Al verlo, exclamó el prefecto: «Este niño va a ser algo grande». Con algo más de edad, él veía que todos besaban cuando el obispo visitaba su casa, y él presentaba también la suya a sus criados y a su hermana para que la besasen. Y decía: «¿No sabéis que también yo voy a ser obispo?». Y cuando Petronio Probo le despedía al partir para tomar posesión de su cargo de prefecto en Milán, nombramiento para el cual le había tenido propuesto el emperador, le dijo: «Ve, hijo mío, y pórtate no como juez, sino como obispo». A los 2 años de su prefectura en Milán, cuando apenas había empezado a desarrollar su programa de gobierno, falleció el obispo, y se planteó entonces el problema de la elección de su sucesor, y cuál, según la costumbre establecida, debía hacer el clero y el pueblo. Hubo disputas, y un día, mientras el clero deliberaba en la parte superior de la basílica catedral, y el pueblo aguardaba abajo la decisión con una actitud que fácilmente podía generar el motín, el gobernador creyó deber suyo presentarse en medio de los fieles y hablarles para tranquilizarles. Apenas había terminado su exhortación cuando se oyó una voz infantil que decía: «Ambrosio obispo, Ambrosio obispo», empezó a gritar toda la multitud. La muchedumbre continuaba gritando: «Ambrosio obispo», y el clero se unió a la aclamación general. El único que protestaba era el elegido y podía alegar una razón magnífica. El Concilio de Nicea, en 325, había prohibido que los no bautizados fuesen escogidos para episcopado, y Ambrosio no estaba bautizado aún. Los electores no cedieron. Se consultó al Papa, quien aprobó la elección suspendiendo la disposición de Nicea. Pero cuando los obispos designados fueron en busca de Ambrosio con el propósito de disponerlo y consagrarlo, no lo encontraron en la ciudad. Se había evadido al campo y solo por la traición de un amigo pudieron dar con su paradero. Recibió entonces el bautismo, la ordenación y la consagración en el año 374 y seguidamente tomó posesión de su sede. En el nuevo prelado demostró muy pronto que estaba a la altura de su dignidad. Su vida, ya siempre sobria, y se hizo más austera aún y penitente. Distribuyó a los pobres todo su dinero y se trazó un programa pastoral vastísimo, al cual se adaptó con gran actividad durante todo su pontificado. Uno de los rasgos más característicos de su actuación fue siempre la caridad para con los pobres, enfermos, moribundos, cautivos, viudas y huérfanos. Fundó hospitales y albergues. Más guerrero que intelectual, fue el primer cristiano en conseguir que se reconociera el poder de la Iglesia por encima de la del Estado.
y desterró definitivamente en sucesivas confrontaciones a los paganos de la vida política romana. En el orden espiritual, lo primero que hizo fue perfeccionar su cultura teológica y bíblica, bajo la guía personal o los escritos de maestros como San Basilio, San Cirilo de Alejandría, San Gregorio y otros eclesiásticos de su tiempo, vivientes o ya difuntos, aparte del famoso sacerdote Simpliciano, que le aleccionaba directamente y que había de ser su sucesor como prelado de Milán. Desde su juventud había sido Ambrosio hombre de relaciones escogidas. Con San Basilio tuvo una especial comunicación y amistad. Desde su juventud había sido Ambrosio hombre de relaciones escogidas. Ya en sus tiempos de Roma frecuentó seguramente con San Jerónimo, con San Paulino de Nola, con Santa Paula y sus hijas. Como escritor, su obra más voluminosa es el comentario al Evangelio de San Lucas. Otras obras como tratados sobre los sacramentos y sobre la virginidad también se le asignan a él. Dejó también escritos contra los arrianos y finalmente compuso para el rezo una serie de himnos solemnes que se utilizan todavía en la liturgia actual. La situación de Ambrosio en Milán, su conocimiento de los asuntos políticos y su autoridad de jurista hacían de él un consejero técnico para los emperadores en materia religiosa, en la cual estos necesariamente debían intervenir, pues desde que Constantino se había hecho protector de la Iglesia y con tal pretexto, una especie de obispo externo a la jerarquía, no podían desinteresarse de los conflictos que incesantemente se provocaban entre cristianos y paganos, entre ortodoxos y arrianos. Fallecido Valentiano I en el año 375, quedaba heredero del imperio su hijo Graciano, de 20 años de edad. El otro hijo era un niño de 4, que fue educado en Sirmio por su madre Justina. Ambrosio fue para ambos como un consejero político, un tutor, un confidente, un padre. Graciano se formó a su lado y favoreció la caída del paganismo como religión del Estado. Al principio del reparto de poder entre cristianos y paganos estaba más o menos en equilibrio con Graciano, emperador romano y cristiano católico. A la muerte de Graciano, víctima de una sedición cantonal en las Galias capitaneada por un usurpador llamado Máximo, Ambrosio, a súplicas de Justina, se encaminó a Treveris para parlamentar con él y calmar sus iras. Así ganaba tiempo en favor del pequeño Valentiano II, cuyo trono se veía amenazado. Gracias a la habilidad del prelado, obtuvo una especie de tregua que podría resultar muy provechosa. Al regresar de la embajada, suponía que la emperatriz le estaría agradecida, pero ella verdadera simpatía por los arrianos y pidió al obispo una basílica de la ciudad para ellos. La actitud de Ambrosio y su creciente popularidad le hicieron desistir. Él se había encerrado con el pueblo católico en la basílica y contestó a los emisarios de Justina: mis bienes son de la patria, pero lo que es de Dios no tengo derecho a entregarlo. El pueblo se apiñó en torno a Ambrosio y le defendió, y Justina tuvo que doblegarse. No mucho tiempo más tarde la emperatriz falleció, pero la lucha entre paganos, herejes y católicos se acentuó definitivamente. La llamada Guerra de las Estatuas enfrentaba desde Constantino a las diversas religiones con representación en el Senado. En el año 384, el partido pagano aprovechó la debilidad de Valentiano II para devolver la estatua de la victoria al Senado, lo que provocó la ira de Ambrosio. Finalmente Ambrosio hizo declarar a Valentiano II que los emperadores tenían que estar a las órdenes de Dios, al igual que los ciudadanos tenían que estar a las órdenes del emperador como soldados. A partir de aquí, Ambrosio consigue hacer efectiva una demanda por la que la Iglesia ostenta un poder superior no solo al Estado romano, sino a todos los estados. Estas ideas de la Iglesia como institución universal e internacional por una parte y de control sobre los estados por otro, permitiría a la Iglesia sobrevivir a la caída del imperio. Durante el reinado de Teodosio, este habría ordenado a un obispo local que sufragara los daños de la destrucción de una sinagoga a manos de los cristianos. El emperador estaba dispuesto a acabar con esas prácticas intimidatorias.
Ambrosio se opuso de nuevo y consiguió del emperador que declarara libre a la Iglesia de tener que responder por tales cuestiones, algo que resultó muy pernicioso ya que dio vía libre para la persecución cristiana de miles de paganos. En el año 393, el emperador Teodosio I prohibió los Juegos Olímpicos por influencia de San Ambrosio al considerarlos paganos. Convirtió y bautizó a San Agustín y creó nuevas formas litúrgicas, además de promover el culto a las reliquias en Occidente. Su fiesta se celebra el 7 de diciembre. Oración. Señor mío Jesucristo, me acerco a tu altar lleno de temor por mis pecados, pero también lleno de confianza porque estoy seguro de tu misericordia. Tengo la conciencia de que mis pecados son muchos y de que no he sabido dominar mi corazón ni mi lengua. Por eso, Señor de bondad y de poder, con miserias y temores, me acerco a ti, fuente de misericordia y de perdón. Vengo a refugiarme en ti, que has dado la vida para salvarme, antes de que llegues como juez a pedirme cuentas. Señor, no me da vergüenza descubrirte a ti mis llagas. Me dan miedo mis pecados, cuyo número y magnitud solo tú conoces, pero confío en tu infinita misericordia. Señor mío Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerte hombre para morir por nosotros. Escúchame pues, en ti creo. Ten compasión de mis pecados y miserias. Tú eres fuente inagotable de amor. Te adoro, Señor, porque diste tu vida en la cruz y te ofreciste en ella como Redentor por todos los hombres y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas y ha purificado al mundo de sus pecados. Mira, Señor, este pobre pecador creado y redimido por ti. Me arrepiento de mis pecados y propongo corregir sus consecuencias. Purifícame de todas mis maldades, para que recibir menos indignamente tu sagrada comunión. Que tu cuerpo y tu sangre me ayuden, Señor, a obtener de ti el perdón de mis pecados y la satisfacción de mis culpas, me libren de mis malos pensamientos, renueven en mí los sentimientos santos, me impulsen a cumplir tu voluntad y me protejan de todo peligro de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.